Por fin lo lograron. Después de 300 años de búsqueda, los arqueólogos encontraron la ubicación de la tierra perdida del Jaguar Blanco, la ciudad maya escondida en las selvas salvajes de México. Todo empezó en los 1500 con los mayas lacandones. Estos cuates eran unos sobrevivientes súper rudos que nunca se rindieron. Cuando su capital principal, Lacomtún, cayó ante los españoles en 1586, la mayoría habría dicho que se acabó todo, pero no los lacandones. No, ellos empacaron sus cosas, se adentraron más en la selva tropical y construyeron su último refugio, Sacbalán. Era una fortaleza escondida de templos de piedra, senderos retorcidos en la selva y monos aulladores actuando como guardias ruidosos. Por más de 100 años, los lacandones lograron mantener vivas sus tradiciones ahí, lejos del control europeo. Luego, en 1695, la historia llegó de golpe. Un fraile español llamado Diego de Rivas se topó con Sacbalán. Y sí, eso fue básicamente el principio del fin. Poco después, los españoles tomaron el control. Para 1721, los mayas habían abandonado Sacbalán. La selva no perdió tiempo. Se tragó el lugar completo con raíces destrozando muros y enredaderas ahogando las plazas. La ciudad no solo desapareció, fue devorada viva. Durante los siguientes 300 años, Sacbalán se convirtió más en mito que en recuerdo. Un nombre que arqueólogos y exploradores susurraban, esperando encontrarlo algún día en secreto. Muchas expediciones intentaron rastrearlo, pero la selva es traicionera. Cada camino se ve idéntico. Los mapas se deshacen con la humedad, y ni el GPS puede atravesar el techo verde y espeso. Era como buscar una aguja en un pajar, excepto que el pajar estaba vivo, cubierto de espinas, y sí, lleno de jaguares que con gusto te convertirían en su almuerzo. Entonces, ¿cómo resolvieron el misterio los científicos? Una palabra, una carta del siglo XVII. La carta de Diego de Rivas describía todas las rutas, ríos y senderos que llevaban a Sacbalán. Mostraba con todo detalle el viaje de los soldados que caminaron 4 días hasta el río Lacomtún, después de salir de Sacbalán. Luego navegaron por 2 días y llegaron a la iglesia El Encuentro de Cristo, dejaron sus canoas y continuaron a pie hasta el lago Petén Itzá, en Guatemala. Esto ya era bastante detallado, pero los científicos necesitaban ubicar el lugar exacto con sistemas de información geográfica. Tomaron en cuenta las capas de vegetación y cuánto cargaba cada persona, para mapear un rango aproximado donde debería estar Sacbalán. Metieron esta información al SIG y calcularon dónde debería estar la ciudad, y bingo, funcionó. Los arqueólogos viajaron por la selva y encontraron templos de piedra saliendo como dientes rotos de la tierra. También había algunas herramientas y cerámicas, y una iglesia española justo en medio de las ruinas. El descubrimiento no es solo sobre ruinas padrísimas, reescribe la historia. Por décadas, la gente asumió que los lacandones simplemente se dispersaron después de que cayó Lacomtún. Pero Sacbalán prueba que se reagruparon, pelearon y preservaron su cultura por más de un siglo más. Es como descubrir el capítulo final de un libro que pensamos que terminó demasiado pronto. También hay ironía aquí. El fraile español que reveló Sacbalán ayudó a condenarlo. Pero su carta, siglos después, también ayudó a salvar su memoria. Hoy, las ruinas están dentro de una reserva de la biosfera, protegidas por la misma selva que alguna vez las escondió. Los turistas no pueden entrar así nomás. Es salvaje, enredada, viva. La ciudad respira de nuevo, pero en sus propios términos. Los científicos acaban de descubrir otra ciudad perdida enterrada bajo las espesas selvas de México. Había estado escondida ahí por 600 años. El lugar se llama Gengola y es enorme, como 360 hectáreas con más de 1100 edificios, 4 kilómetros de muros defensivos, su propia red de caminos y un plan urbano súper organizado. Como estaba tan dentro de la selva, nunca te darías cuenta de lo gigante que era realmente, a menos que pasaras años caminando por ahí. Pero la tecnología moderna llegó al rescate, usando LIDAR, una especie de herramienta de escaneo láser. Los investigadores sobrevolaron el sitio, y en solo 2 horas, tenían un mapa completo en 3D de toda la ciudad. Gengola fue construida en algún momento entre 1350 y 1521, en tiempos precolombinos, y solía estar llena de vida.
Era un centro importante para el pueblo zapoteca que había estado en la región desde como 600 antes de nuestra era. Las familias ahí vivían en casas con grandes patios centrales rodeados de cuartos, y cuando tenían nuevos miembros, solo agregaban más cuartos y extendían sus casas. Hasta usaban las montañas alrededor como muros naturales y canalizaban el agua de la montaña para el drenaje. Muchos de sus edificios siguen en pie, lo cual es increíble considerando cuánto tiempo ha pasado. Para finales de los 1400, los zapotecas eran verdaderas potencias a lo largo de la costa del Pacífico. Hasta rechazaron a los aztecas, que constantemente intentaban expandirse. En Gengolá, sobrevivieron un sitio brutal de 7 meses, pero aunque esconderse en las montañas los mantuvo seguros, no era perfecto. No tenían suficiente agua fresca ni tierras de cultivo para alimentar a todos. A solo 19 kilómetros, la ciudad más pequeña de Tehuantepec tenía lo que necesitaban. Así que los zapotecas se mudaron ahí justo antes de que llegaran los españoles en 1521. Lo que los científicos han visto hasta ahora es solo la superficie. Ese escaneo LIDAR reveló más de 1000 edificios, y los arqueólogos están planeando años de investigación para entenderlo todo. En lugar de excavar todo y arriesgar daños, usarán tecnología de escaneo avanzada para seguir estudiando la ciudad de manera segura. Bueno, ahora vamos a cruzar el mundo hasta Egipto, donde los arqueólogos se toparon con toda una ciudad perdida llamada Imet, escondida en el delta oriental del Nilo. El lugar estaba enterrado bajo capas de lodo, agua y tiempo, escondiéndose en un pantano que ha estado cambiando y moviéndose por miles de años. Los científicos primero lo notaron desde muy arriba, en pequeños grupos borrosos de cimientos de ladrillo de barro en imágenes satelitales. Las formas se veían temblorosas y fantasmales, pero demasiado ordenadas para ser naturales. Así que siguieron los patrones hasta el suelo. Empezaron a excavar, y esta ciudad empezó a volver a la vida. Encontraron casas-torre de varios pisos, básicamente mini rascacielos del mundo antiguo. Tenían múltiples pisos, cimientos gruesos, y podían aguantar peso serio. Ese tipo de vida vertical es súper rara en Egipto, especialmente fuera del delta del Nilo. Mostró que la gente en Imet no solo se extendía por el terreno, sino que construía hacia arriba, lo que significa que la ciudad estaba llena, cuidadosamente planeada, y mucho más urbana de lo que cualquiera pensó para esa época. Y no eran solo casas elegantes tampoco. Los arqueólogos también descubrieron un centro de procesamiento de granos con áreas de trabajo pavimentadas, corrales para animales y espacios organizados para la producción de alimentos. Claramente, esta era una ciudad con una economía real funcionando detrás. No muy lejos de ahí, vieron un camino ceremonial que alguna vez llevó a un templo para Wadjet, la deidad patrona de Imet. Pero después, otros edificios se plantaron sobre el camino, lo que muestra que el culto a Wadjet se desvaneció con el tiempo. Aún así, las ruinas sacaron unas reliquias increíbles, una figurilla funeraria pequeña de fayenza verde, y una estela mostrando a Harpócrates parado sobre cocodrilos y agarrando serpientes. Era la versión griega de Horus, deidad del silencio, los secretos y el hijo recién nacido. Y hasta había un sistro de bronce, un instrumento musical egipcio antiguo decorado con cabezas gemelas de Hathor. Resulta que Imet estuvo activa desde alrededor del siglo IV antes de nuestra era en adelante, extendiéndose desde el período tardío de Egipto hasta la era romana. Su ubicación a lo largo de las rutas comerciales la convirtió en un imán para comerciantes y peregrinos visitando el templo de Wadjet. Así que no solo aguantaba, estaba prosperando, conectándose, comerciando y adaptándose con los tiempos. Y esto no es solo otra ruina polvorienta. Imet nos está dando una ventana a la vida cotidiana, la religión y la planificación urbana en el delta, de lo cual siempre hemos sabido mucho menos comparado con las grandes pirámides y tumbas.